Hola rojardas, rojardos y rojardes, good morning, bienvenidos una semana más a El Vigacín de Vicentín, donde llevamos un principio de año la mar de Franco. Primero hablamos de lo que no hizo Franco, luego de lo que sí hizo Franco, después nos lanzamos a lo que le dejó Franco a los suyos en herencia, y hoy por fin, para dejar esta miniserie atada y bien atada, hablaremos de lo que Franco nos ha dejado a toda la población de España en herencia. Leamos el testamento civil que nos dejó la momia. Y ojo, sorpresón, quédense hasta el final del vídeo para descubrir una poco conocida curiosidad que conecta directamente a Franco y el universo de cómics y cinematográfico de Marvel. Van a ustedes a flipar en varios colores. Vamos con ello. El legado del franquismo en España perdura hasta el día de hoy, gracias a la permanencia de estructuras y figuras clave en el ámbito judicial, empresarial y político. A continuación, veamos ejemplos destacados de los muchísimos nombres de personas, familias y organismos que continuaron ejerciendo influencia durante y después de la transición, gracias al nudo marinero con el que nos ató el caudillo. Organismos judiciales, continuidad y falta de depuración. Durante el franquismo, los organismos judiciales no actuaban de manera independiente, sino que estaban subordinados al régimen, y sus objetivos principales eran perseguir a disidentes políticos, castigar a miembros de la oposición o a personas con ideologías contrarias al régimen, o sea, comunistas, socialistas, republicanos, etc., defender la ideología nacional católica impuesta por Franco. Pero con la llegada de la democracia no se realiza ningún proceso de depuración profunda del aparato judicial. Muchos jueces, fiscales y funcionarios que habían servido al franquismo conservaron sus puestos en el nuevo sistema, lo que generó una continuidad tácita en ciertas dinámicas de poder y cultura judicial. Vamos, que miles de jueces, fiscales y funcionarios se acostaron un día franquistas y se levantaron demócratas al día siguiente por arte de magia. Pero esperen, hay más. Establecido en 1963, el Tribunal de Orden Público, lo más top, fue el principal instrumento judicial para reprimir delitos políticos y de opinión. Actuó contra opositores al régimen, incluyendo sindicalistas, intelectuales, periodistas, estudiantes y cualquier persona sospechosa de atentar contra el orden establecido. En 1977, durante la transición, el TOP fue disuelto y transformado en la Audiencia Nacional, así sin anestesia, y se encarga de delitos como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, y a los sindicalistas, intelectuales, periodistas, estudiantes y cualquier persona sospechosa de atentar contra el orden establecido, ya veremos, según el pie con el que se levante. Esta transformación fue más administrativa que estructural. Muchos de los jueces que habían trabajado en el TOP continuaron en la nueva institución. Por ejemplo, José Yuste Bastarriche, juez franquista que destacó en el TOP por su papel en juicios contra opositores al régimen. Bastarriche continuó desempeñando funciones judiciales en democracia y dando ejemplo a las siguientes generaciones de magistrados, reflejando la falta de renovación en la judicatura. Su perfil ejemplifica cómo figuras clave del franquismo se adaptaron al nuevo sistema sin rendir cuentas por sus acciones pasadas. Además, durante décadas no hubo una reparación judicial efectiva para las víctimas del franquismo. Muchas sentencias del TOP nunca fueron anuladas y los represaliados tuvieron que luchar por su reconocimiento. Hay quien podría argumentar así a lo loco que la continuidad de los jueces y estructuras del franquismo influyó en una cultura judicial jerárquica y poco garantista durante los primeros años de la democracia. Otros más locos todavía podrían incluso decir que llega hasta nuestros días con jueces hijos de jueces franquistas o que encaran interrogatorios con la sentencia ya dictada en su cabeza antes de empezar el juicio. No se implementaron reformas amplias para revisar el papel del sistema judicial durante la dictadura. Hasta hoy los organismos judiciales han sido reticentes a abordar las responsabilidades históricas del franquismo. ¡Oh, sorpresa! Muchos jueces que ejercieron durante el franquismo en el Tribunal Supremo y en audiencias provinciales no fueron depurados. Entre ellos figuras como José Castán Tobeñas, presidente del Supremo bajo Franco, cuyas ideas conservadoras influenciaron la doctrina jurídica durante años. La Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022 han buscado abordar las injusticias del pasado, pero han encontrado resistencias en ciertos sectores judiciales. ¡Oh, what a surprise again! En democracia, el sistema judicial bloqueó continuamente investigaciones sobre los crímenes del franquismo, invocando la Ley de Amnistía de 1977 o declarando los casos como prescritos. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han demandado la anulación de sentencias del TOP y otros órganos franquistas.
En contraste con España, países como Alemania e Italia realizaron depuraciones más amplias en sus sistemas judiciales tras la caída de sus respectivos regímenes totalitarios. Nótese, caída. En el caso de España, el régimen totalitario no cayó, se fue a dormir plácidamente y luego, no sé, se cagaría encima y comenzaría el descenso al infierno, supongo, pero con mucha paz. España sigue siendo un caso atípico en cuanto a la integración de instituciones y personas vinculadas a un régimen autoritario en una democracia. Élites empresariales, el poder económico heredado. El legado económico del franquismo incluye la consolidación de una élite empresarial que acumuló poder y riqueza durante la dictadura y logró mantener y expandir su influencia tras la muerte de Franco. Este fenómeno se explica por la colaboración entre el régimen y ciertos empresarios, favorecidos mediante concesiones, monopolios y la explotación de recursos, incluidos el trabajo forzado y las expropiaciones. Ríete tú del oro de Moscú. Presentamos la plusvalía del Escorial. Franco otorgó privilegios a un grupo reducido de empresarios que apoyaron económica y políticamente al régimen. Estos beneficios incluyeron exclusividad a través de monopolios y concesiones en sectores clave como energía, banca y construcción, porque competir es para cobardes. Contratos de obras públicas. El Estado franquista fue un importante motor económico para empresas de infraestructura, a dedo por supuesto. Protección del mercado interno. Políticas proteccionistas que limitaron la competencia extranjera. ¡Viva la libertad, carajo! Durante los últimos años del franquismo y la transición, muchas empresas creadas bajo el Instituto Nacional de Industria, INI, fueron privatizadas, beneficiando a estas élites empresariales. ¿Pero nombres, Vicentín? ¿Queremos nombres? Pues pedid y se os dará. Bros, sises y siblings no binarios. Juan March financió al bando franquista durante la Guerra Civil, siendo recompensado con privilegios económicos como el monopolio de tabacalera. Su familia expandió su influencia en la Banca March, y en sectores estratégicos como energía y finanzas. Hoy, la Fundación March y las inversiones familiares reflejan la riqueza acumulada durante el franquismo. Aprovechamos para recomendar encarecidamente la serie sobre Juan March del compañero David Cot del canal La Historia de España, Memorias Hispánicas. Emilio Botín. El Banco Santander creció enormemente durante el franquismo, apoyado por políticas que favorecieron la concentración bancaria. En democracia, el Santander se convirtió en uno de los mayores bancos del mundo, aprovechando su posición fortalecida bajo el régimen. La familia Koplovich y la FCC. FCC fue favorecida con grandes contratos de obras públicas durante la dictadura, impulsada por las políticas de infraestructura del régimen. Esther y Alicia Koplovich heredaron y expandieron el emporio, consolidando su posición en democracia. Iberdrola nació de la fusión de empresas eléctricas que prosperaron bajo la protección del régimen. Repsol y Endesa. Estas empresas crecieron en un entorno monopolístico favorecido por el Estado, con gestores provenientes de círculos cercanos al franquismo. SEAT y el sector automovilístico. SEAT fue un proyecto estatal destinado a motorizar España, beneficiando a empresas extranjeras asociadas como Fiat y a industrias nacionales. Con la transición, SEAT fue vendida a Volkswagen, beneficiando a gestores y empresarios vinculados al régimen. Pero no todo iba a ser productividad y emprendimiento. También había que hacer sufrir a los enemigos de España, esa España que solo incluía a las élites económicas y nobiliarias, claro. Miles de prisioneros republicanos fueron obligados a trabajar en condiciones de esclavitud en proyectos promovidos por el régimen. Empresas privadas y estatales como FCC, Renfe y Cementos Portland se beneficiaron de esta mano de obra. Que la esclavitud, si se hace con gusto, no pica. Y anda tú mira por dónde. Ninguna de las empresas que utilizó trabajo forzado ha sido obligada a rendir cuentas o a compensar a las víctimas o a sus familiares. Al no haber consecuencia alguna, la gran mayoría de estas familias y empresas lograron adaptarse rápidamente al sistema democrático, conservando su influencia. Esto se refleja en su capacidad para participar en privatizaciones y en la política económica de nuestra democracia. Por supuesto, la fuerte posición de estas élites ha dificultado la introducción de reformas que busquen una mayor redistribución económica o la revisión de los privilegios adquiridos durante el franquismo. Y aunque se han realizado esfuerzos para reconocer el legado del franquismo en otras áreas, el impacto económico del régimen en la configuración de las élites empresariales ha sido menos debatido. La continuidad de estas familias y empresas pone de manifiesto cómo el poder económico puede trascender sistemas políticos y perpetuar desigualdades históricas. El régimen franquista no solo consolidó su poder político, sino que creó una élite empresarial que mediante privilegios y explotación construyó fortunas que han perdurado hasta hoy. Mucho meritocracia, oiga. Pero vamos, no todo era favorecer a la Champions League de los millonarios patrios. Un innumerable número de familias se hizo con todas las pertenencias de represaliados después de que estos fuesen fusilados y se vieran obligados a huir al extranjero.
Hubo una época en la que solo tenías que señalar a un vecino para disfrutar cómodamente de su herencia. España está llena de pequeños caciques que vieron cómo su fortuna aumentó notablemente durante la dictadura. Eso sí que pueden decir que con Franco se vivía mejor. Claro, todos esos estómagos agradecidos no dejaron de ser franquistas de la noche a la mañana con la transición. Solo se escondieron como ratas hasta que llegase su momento de volver, que parece que es ahora con la primavera fascista, el 15N. De nazi. ¿Cuántos de nosotros, niños de clase obrera, nos quedábamos en shock de pequeños al visitar al amigo rico de clase y encontrarnos en el comedor el busto del generalísimo? Élites políticas, del franquismo a la democracia. La transición fue diseñada para integrar a las élites del franquismo en el nuevo sistema político. Esta estrategia de continuidad permitió que antiguos altos cargos franquistas se reciclaran como demócratas. Mira tú, la única basura que no me parece bien reciclar. Veamos algunos ejemplos concretos. Manuel Fraga Iribarreni, ministro de Información y Turismo durante el franquismo, desempeñó un papel clave en la promoción del régimen. Fundó Alianza Popular, más tarde rebautizado Partido Popular, fuerza política dominante en la democracia. Adolfo Suárez. Aunque fue el primer presidente democrático de España, Suárez fue previamente director general de RTVE y miembro del Movimiento Nacional, el partido único del franquismo. Rodrigo Rato. Proveniente de una familia empresarial franquista, Rato ocupó altos cargos en el PP, incluyendo el Ministerio de Economía. Más tarde fue presidente del FMI y estuvo implicado en escándalos de corrupción. Es el membrado, amigos, José María Aznar, expresidente del gobierno de España por el PP. Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray, fue un destacado periodista y diplomático durante el franquismo, ocupando cargos relevantes en medios de comunicación afines al régimen. Mariano Rajoy, expresidente del gobierno. Su padre, Mariano Rajoy Sobredo, fue presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra durante la dictadura franquista. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Su abuelo, José Gil de Viedma, fue gobernador civil de Sevilla durante el franquismo. Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia y exalcalde de Madrid. Su padre, José María Ruiz Gallardón, fue fiscal y procurador en las Cortes franquistas. Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior y destacado miembro del PP. Es sobrino de Marcelino Oreja Aguirre, quien fue ministro de Asuntos Exteriores durante el franquismo. Pío García Escudero, expresidente del Senado. Su abuelo José María García Escudero fue ministro de Información y Turismo durante el franquismo. Ángel Acebes, exministro del Interior. Su padre Ángel Acebes Pombo fue alcalde de Ávila designado por el régimen franquista. Rafael Catalá, exministro de Justicia. Su padre Antonio Catalá fue un alto funcionario del Ministerio de Trabajo durante el franquismo. Federico Trillo, exministro de Defensa. Su padre Federico Trillo Figueroa fue un destacado jurista y procurador en las Cortes franquistas. Ana Botella, exalcaldesa de Madrid y esposa de José María Aznar. Su padre Ángel Botella fue un destacado funcionario durante el franquismo. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP. Su familia estuvo relacionada con la alta sociedad franquista. Su abuelo Pedro Barrie de la Maza fue un empresario cercano al régimen. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior. Su padre Marcelino Fernández fue un destacado miembro de la Falange en Valladolid durante el régimen franquista. Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, hija de un destacado funcionario del régimen franquista. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se ha señalado la relación de su familia con altos funcionarios franquistas a través de liderazgos locales en Falange. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Su abuelo Juan García Margallo fue un militar que participó en la guerra civil del lado franquista. Santiago Abascal, líder de Vox. Su padre Santiago Abascal Escuza fue miembro de Alianza Popular y ocupó cargos en la administración local durante la dictadura franquista en Álava. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Es bisnieto de Carlos Espinosa de los Monteros, embajador de España en Alemania durante el régimen nazi, que mantuvo vínculos diplomáticos estrechos con el franquismo. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Su primo Juan Chicharro Ortega es presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, que se dedica a preservar la memoria del dictador. Este no parece tener más vínculo que ser un lamebotas. Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid. Su abuelo Carlos Monasterios fue un militar que apoyó el levantamiento franquista y estuvo vinculado a círculos afines al régimen. Hermann Ponmiota Tersch, eurodiputado de Vox. Su padre, Ekkehard Tersch, fue un periodista alemán que defendió activamente la dictadura franquista y colaboró con medios vinculados al régimen.
Y por último, el rey emérito Juan Carlos I fue designado sucesor por Franco y asumió un papel central en la transición, pero su reinado no cuestionó las estructuras del franquismo. Además, sus vínculos con empresarios franquistas contribuyeron a consolidar su posición y expolio de su taifa. La Iglesia Católica. Continuidad y privilegio. Durante la dictadura, la Iglesia Católica se consolidó como uno de los pilares fundamentales del régimen, no solo como guía espiritual, sino como legitimadora ideológica de su proyecto político. Tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, la Iglesia logró mantener muchas de sus prerrogativas gracias a acuerdos institucionales y su influencia social. Este legado continúa presente, especialmente en la financiación pública y el control de áreas clave como la educación. Franco declaró a España como un Estado confesional católico, situando a la Iglesia en el corazón del aparato ideológico del régimen. El nacionalcatolicismo convirtió la religión en un elemento obligatorio de la vida pública, con la Iglesia desempeñando un papel decisivo en la educación, la moral y la política. Algunos de los muchos beneficios y privilegios otorgados a la Iglesia por Franco fueron exoneración fiscal y subvenciones estatales por sus actividades, control sobre la educación religiosa en colegios e instituciones educativas, poder para censurar publicaciones y controlar contenidos culturales. A pesar del fin de la dictadura y la proclamación de un Estado aconfesional en la Constitución de 1978, la Iglesia Católica mantuvo su posición privilegiada. Esto se consolidó con los acuerdos entre España y el Vaticano firmados en 1979, que siguen vigentes. Los acuerdos garantizaron una asignación directa a la Iglesia a través de los presupuestos generales del Estado. Desde 2007 esto se gestiona mediante la asignación tributaria del IRPF, permitiendo a los contribuyentes destinar el 0,7% de sus impuestos a la Iglesia. En 2023, esta financiación ascendió a más de 300 millones de euros anuales, sin contar exenciones fiscales como el impuesto sobre bienes inmuebles. En cuanto al control educativo, la Iglesia tiene garantizado el derecho a impartir religión en colegios públicos y concertados, contando con financiación estatal para los docentes de esta materia. Durante el franquismo, la educación estuvo completamente subordinada a los valores católicos y esta influencia persiste en los colegios concertados y en la asignatura de religión en escuelas públicas. Este modelo perpetúa un sistema educativo dual que favorece a instituciones religiosas con recursos públicos. Miles de colegios concertados gestionados por órdenes religiosas reciben subvenciones públicas mientras promueven una educación basada en valores católicos. Luego tenemos las exoneraciones fiscales y el patrimonio eclesiástico. La Iglesia Católica sigue a día de hoy, en pleno siglo XXI, exenta de pagar impuestos como el IBI en propiedades destinadas al culto y a otros usos. Además, ha consolidado su poder patrimonial mediante procesos como la Inmaculada Inmatriculación, que permitió registrar a su nombre miles de propiedades, algunas controvertidas como la Mezquita Catedral de Córdoba. Si es correcto, me he confundido, casi digo Inmaculada en vez de Inmatriculación, pero la Inmaculada Inmatriculación suena bien, la verdad. La financiación de la Iglesia Católica en España ha sido criticada por su opacidad. La Conferencia Episcopal no siempre detalla cómo se utiliza el dinero recibido a través del IRPF y de otras subvenciones. Veamos ahora cómo algunas figuras eclesiásticas influyeron en la transición. El arzobispo Marcelo González Martín, arzobispo de Toledo, defendió abiertamente la herencia del régimen franquista, denunciando los intentos de secularización como ataques a los valores tradicionales de España. Representó a un sector conservador de la Iglesia que veía la democracia con desconfianza y trabajó para preservar los privilegios obtenidos durante el franquismo. Líderes religiosos influyentes en las décadas de 1970 y 1980 ejercieron presión sobre los gobiernos democráticos para evitar cambios drásticos en los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Esto dificultó avances hacia una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado. Aunque la Constitución define a España como un Estado aconfesional, en la práctica la Iglesia Católica mantiene un trato privilegiado respecto a otras confesiones religiosas. Organizaciones laicas y partidos políticos han denunciado los privilegios de la Iglesia como una herencia del franquismo que no se ha reformado adecuadamente. Existen demandas para revisar los acuerdos de 1979 y equiparar la Iglesia Católica a otras confesiones en términos de financiación y tratamiento fiscal. Por último, muchas víctimas de la dictadura señalan que la Iglesia fue cómplice de la represión y, por tanto, debería asumir su responsabilidad histórica. Medios de comunicación, el legado informativo. El legado de Franco en los medios de comunicación se tradujo en un control férreo de la información durante la dictadura y una transición que permitió a ciertos actores cercanos al régimen mantener su influencia. Aunque la democratización trajo libertad de prensa y pluralismo informativo, las estructuras mediáticas y algunos protagonistas conservaron vínculos con el franquismo o perpetuaron dinámicas heredadas del régimen.
Durante la dictadura, los medios de comunicación estaban bajo el control del Movimiento Nacional, el único partido político del régimen. La prensa del movimiento incluía más de 40 diarios en toda España, utilizados como herramientas de propaganda para difundir la ideología nacional católica y ensalzar a Franco. Algunos ejemplos son periódicos como Arriba, órgano oficial del régimen, y Pueblo, diario sindical, que fueron referentes del aparato mediático franquista. Con la llegada de la transición, los medios de la prensa del movimiento fueron privatizados o transferidos a entidades públicas, pero el proceso favoreció a empresarios vinculados al régimen, por supuesto. Estos nuevos dueños consolidaron sus posiciones en la industria mediática, asegurando la continuidad de las estructuras de poder en el ámbito informativo. Repasemos algunas figuras destacadas herederas de esta tradición informativa franquista. Luis María Ansón, periodista franquista que inició su carrera en los medios del régimen y ocupó cargos destacados en Democracia. Fue director de ABC, uno de los diarios más influyentes de España, donde mantuvo una línea editorial conservadora y cercana al poder político y económico. Fundó publicaciones como La Razón, consolidando su papel como una figura relevante del periodismo conservador. Florentino Pérez, aunque principalmente conocido como empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez ha tenido una notable influencia en los medios, particularmente a través de su rol en la construcción de conglomerados mediáticos y su relación con periodistas clave. Empresas de comunicación cercanas a Pérez han jugado un papel importante en la promoción de narrativas favorables a las élites económicas, un rasgo que puede rastrearse hasta el proteccionismo mediático del franquismo. Y ahora vamos con Televisión Española. Durante el franquismo, TVE fue la única emisora de televisión utilizada para la propaganda oficial y la promoción de valores del régimen. Aunque Televisión Española se democratizó en la transición, su estructura inicial y los profesionales que la integraban provenían del franquismo, lo que condicionó sus primeros años en democracia. Luego, en la década de los 90, la apertura del mercado mediático permitió la creación de televisiones privadas como Antena 3 y Telecinco. Pero muchas de estas empresas nacieron con capital de élites económicas vinculadas y beneficiadas por el franquismo. La consolidación de grupos como Prisa, A3 Media y Mediaset heredó estructuras de poder económico y político que se originaron en la dictadura. Gran parte de los medios de comunicación españoles están controlados por conglomerados empresariales que, en muchos casos, tienen raíces en círculos de poder favorecidos por el franquismo. Esto ha limitado la diversidad informativa y ha favorecido narrativas dominantes alineadas con intereses económicos. Aunque la censura oficial desapareció con la democracia, el periodismo español ha sido criticado por prácticas de autocensura y alineamiento con intereses políticos o empresariales. Estas dinámicas reflejan en parte la cultura de control mediático instaurada durante la dictadura, pero a diferencia de otros aspectos del legado franquista, el papel de los medios de comunicación durante y después de la dictadura ha sido poco cuestionado. La continuidad de figuras y estructuras vinculadas al régimen ha dificultado un análisis crítico sobre el impacto del franquismo en la libertad de prensa. Los medios de comunicación en España a menudo reflejan una polarización política que tiene sus raíces en las divisiones fomentadas durante la dictadura. Resumiendo, el legado informativo del franquismo está marcado por la privatización de los medios controlados por el régimen, la continuidad de estructuras empresariales y profesionales y una cultura mediática que, en muchos aspectos, reproduce dinámicas de poder consolidadas durante la dictadura. Este legado sigue condicionando el panorama mediático en España, tanto en términos de concentración económica como en el enfoque ideológico de la información. Fosas comunes, subcampeones del mundo. Durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista, miles de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por razones políticas, sociales y de clase. Las víctimas incluyeron republicanos, anarquistas, sindicalistas, intelectuales, maestros y ciudadanos considerados contrarios al régimen. Muchos de estos cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, a menudo sin identificar, en una práctica que se extendió por todo el territorio español. Durante los años iniciales de la dictadura se llevaron a cabo miles de ejecuciones extrajudiciales. Se estiman que unas 150.000 personas fueron asesinadas por el bando franquista, de las cuales muchas acabaron en fosas comunes. Las fosas comunes y la falta de identificación de las víctimas fueron parte de una estrategia del régimen para borrar la memoria y garantizar la impunidad de los responsables. España es, ojo, frecuentemente señalada como el segundo país del mundo con más fosas comunes, después de Camboya, en términos de cantidad de sitios no investigados relacionados con desapariciones forzosas. En 2014, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Pablo de Grief, señaló que España tiene una de las mayores cantidades de desapariciones forzadas no resueltas del mundo.
Muchas de estas desapariciones corresponden a la represión franquista y siguen en fosas comunes. Se estima que existen más de 114.000 desaparecidos, con más de 4.000 fosas comunes identificadas, aunque no todas han sido abiertas o investigadas. Aunque Camboya tiene más de 19.000 fosas comunes relacionadas con el genocidio perpetrado por los jeremes rojos, España destaca en el contexto de Europa por la magnitud de sus desapariciones forzadas y por la falta de resolución. Ningún otro país europeo se le acerca. Durante décadas, el Estado español no abordó oficialmente el problema. Esto fue particularmente evidente durante la transición, cuando se adoptó una política de olvido bajo la Ley de Amnistía de 1977. El marco legal de la Ley de Memoria Histórica reconoció oficialmente a las víctimas del franquismo y promovió la localización y exhumación de fosas comunes. Sin embargo, la falta de recursos y voluntad política ha limitado su implementación. El nuevo marco legal de la Ley de Memoria Democrática de 2022 busca acelerar la identificación de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, pero aún enfrenta resistencias políticas y sociales. La existencia de miles de fosas comunes no solo es problema de justicia histórica, sino también un recordatorio del impacto del franquismo en la sociedad española contemporánea, no una herida que se quiere abrir, una herida abierta que algunos se niegan en rotundo a cerrar. La localización e identificación de las víctimas es crucial para la reparación moral y material de sus familias, así como para la construcción de una memoria colectiva que respete los derechos humanos. El tema, por algún misterioso motivo y no por todo lo que hemos estado relatando en este vídeo, sigue polarizando a la sociedad española, con sectores que consideran que remover estos temas divide a la sociedad, mientras que otros defienden que es un paso necesario hacia la justicia. Desde aquí, en nombre de toda la progresía de este país, le proponemos un trato a los que dicen que Franco es cosa del pasado. Sacamos a las más de 100.000 personas que hay enterradas en las fosas comunes, las identificamos, les damos un entierro justo, restauramos los daños a las familias y palabrita de honor que no volvemos a mentar el nombre de Franco jamás de los jamasis. Ale, serie atada y bien atada. Sí que nos ha quedado largo este vídeo, oye. Que casi se me olvida, para los que os habéis quedado hasta el final, el sorpresón que relaciona a Franco directamente con Marvel. Pues bien, ¿sabían que Franco le tenía un afecto antinatural a una reliquia que poseía? Tanto que hasta se decía que dormía con ella. Pues esta reliquia era la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús. Mírenla, ¿les recuerda algo? Efectivamente, es el guantelete del infinito de Thanos. ¿Y es este parecido mera casualidad? Pues tal vez, pero el dibujante que hizo este diseño del guante de Marvel, George Pérez, tuvo una educación católica, así que ahí lo dejamos. Y esta semana, en tributo a terminar esta serie, recomendamos a Facu Díaz y Miguel Maldonado, que antes hacían el show No te metas en política, de ahí el tributo franquiano, y ahora pueden encontrarles en el canal de YouTube /show Quieto todo el mundo, tributo segundo franquiano. Vayan a su canal, denles amor y digan que van de nuestra parte. Miguel Ángel, ¿sabes qué otra cosa podría haberse dejado Franco atado y bien atado mucho antes de morir? Una soga al cuello. Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes apoyarnos en nuestro Patreon. Como toda esta gente increíble. ¡Hala, venga, hasta luego!